Este es el Stadthalle Gotha, en Alemania, un lugar donde hace 100 años un grupo de creyentes se reunió por primera vez para la sesión inaugural de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Al estudiar la historia de nuestra iglesia, debemos tener cuidado de no mirar el pasado con los ojos del presente, ni intentar compararlo con el origen de otros movimientos religiosos, buscando identificar un fundador humano, una fecha precisa o un lugar exacto de nacimiento. Nuestra iglesia no tiene un fundador humano. Los pioneros del movimiento de reforma no fueron líderes carismáticos ni visionarios con nuevas interpretaciones de las Escrituras. Eran personas comunes, hombres y mujeres de fe que solo querían ser fieles a su conciencia. El nacimiento del movimiento de reforma fue la respuesta de unos pocos fieles que defendieron la verdad, a pesar del precio que tuvieron que pagar. Este es el lugar donde hace 100 años se tomó esta fotografía. Empecé a desarrollar un proyecto de investigación sobre cómo localizar el lugar exacto. Al revisar mis documentos, solo encontré un material: el protocolo de la Conferencia General de 1925, con algunas firmas, una fecha y un fragmento de un informe de ese año que también se puede encontrar en el libro de Baalbach. Eso llamó mi atención. El encabezado mencionaba algo como Schutzhaus, pero ¿cómo estar seguro de que la transcripción era correcta? Durante un viaje en tren, continué investigando por internet y encontré un sitio web con revistas de la Reforma de aquella época. Una de ellas indicaba que la Conferencia de la Unión Alemana se celebraría en ese lugar e incluso mencionaba la dirección. Sin embargo, surgió otro problema. La dirección actual es diferente. Entonces investigué más a fondo y encontré el Einwohnerbuch, un directorio con todas las direcciones de comercios y edificios de la época. Allí encontré la misma dirección que aparecía en el Sabbath Watchman. El archivo de la región confirmó por escrito: sí, la transcripción es correcta. El lugar en ese entonces, y todavía hoy, se utiliza como sala de conciertos y congresos. Creo que podemos afirmar con certeza: fue allí. En ese momento ya se habían formado 4 uniones en toda Europa. Del 14 al 20 de julio de 1925, 18 delegados se reunieron aquí, en la ciudad de Gotha, representando a más de 4.000 reformistas dispersos por Europa. Durante ese histórico encuentro se tomaron decisiones fundamentales. Por primera vez fueron presentados nuestros principios de fe, un documento que resume las creencias esenciales del movimiento de reforma. Según consta en el acta oficial, los principios de fe fueron considerados cuidadosamente, deliberados y finalmente oficializados por la Conferencia General. En esa misma ocasión, el hermano Otto Welp fue elegido presidente y el hermano Willy Maas fue designado secretario. Hasta ese momento, las lecciones de escuela sabática y las revistas de la Semana de Oración eran publicados de manera independiente por cada unión, pero fue a partir de esa asamblea que pasaron a ser publicadas por la Conferencia General. Así, al celebrar los 100 años del movimiento de reforma, también conmemoramos los 100 años de las lecciones de escuela sabática. La historia de las lecciones de la escuela sabática para nosotros tampoco fue fácil. Fue un tiempo difícil porque el gobierno soviético no toleraba que nuestra iglesia estuviera activa. Sin embargo, recibíamos las lecciones de escuela sabática enviadas por los hermanos de la Conferencia General, a veces a través de Checoslovaquia, otras veces por Hungría, desafiando obstáculos y fronteras. Y una vez que llegaban, los hermanos aquí las traducían y las distribuían con dedicación y cuidado. Las lecciones de la escuela sabática se escribían a mano, pues solo había un ejemplar por iglesia local y las familias se las pasaban entre sí. Era un trabajo paciente, hecho con fe y dedicación. Por el año 71 nos trajeron una máquina de escribir y finalmente podíamos copiar las lecciones con más rapidez y claridad. En distintos lugares, las hermanas mecanografiaban las lecciones y también lo hacíamos en nuestra casa. Dios nos protegía y bendecía en todo ese esfuerzo.
pero el mayor desafío era transportar los materiales: papel carbón, papel de impresión y la máquina de escribir. Normalmente llevábamos un rollo de 70 kilogramos en el maletero, una maleta llena de hojas y la máquina. Fue una experiencia increíble ver cómo Dios nos protegía en cada trayecto. Lógicamente teníamos miedo. Los hermanos mayores nos decían que no habláramos de nada con nadie. Yo fui llamado con frecuencia al KGB para interrogatorios, pero nunca consiguieron ninguna información. Recuerdo que una vez un hermano preguntó: ¿y si nos detienen? Yo le dije: pues oramos y salimos. Aunque fuimos parados 3 veces en el camino, llegamos bien porque Dios nos protegió, nos bendijo y nos ayudó. Nos encerrábamos en casa para que nadie nos viera, pero muchos tenían curiosidad por saber quién estaba mecanografiando las lecciones. Un día nos advirtieron que habría una revisión policial, entonces envolvimos la máquina de escribir en plástico, la pusimos en una bolsa y luego la escondimos debajo de la tierra. Queríamos asegurarnos de que nadie la encontrara. Una noche cerca de la medianoche conducía solo con las lecciones escondidas bajo el asiento y no había nada visible ni en el compartimento del pasajero ni en el maletero. A la 1 de la mañana me detuvieron en un control y dijeron que harían una inspección. El capitán ordenó al sargento que revisara el coche. Revisó el interior, pero no encontró nada. Sentí algo de temor porque el sargento era joven y uno nunca sabe dónde podría mirar. Luego abrió el maletero y tampoco encontró nada. Luego fui al puesto de control a recoger mi licencia que habían tomado para inspección. Entonces el capitán me preguntó si podía llevar a 2 de sus compañeros al siguiente pueblo. Se subieron al coche y dijeron que el asiento estaba muy duro. Les respondí que los resortes estaban rotos y que había metido trapos para acolchar. En realidad allí estaban escondidas las lecciones, pero no sospecharon nada. Por las noches, cuando alguien nos detenía, jamás encontraron nada. Y gracias a Dios, así pasaba el tiempo, hasta que finalmente llegó la libertad y con ella la oportunidad de desarrollar libremente la obra de Dios. Después de la Conferencia General celebrada aquí, la Iglesia fue registrada oficialmente en 1929. Con la obra ya estructurada en Europa, la dirección comenzó a trazar planes para llevar el mensaje a otras regiones del mundo, pero algo cambió en el escenario mundial. Un acontecimiento que interrumpió los planes de nuestra Iglesia: el ascenso del nazismo al poder en Alemania. Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Porque se creía que el movimiento de reforma representaba una amenaza para el establecimiento del Tercer Reich, nuestro registro oficial fue cancelado el 11 de mayo de 1936, tan solo 7 años después de haberse formalizado. Ser reformista pasó a ser algo ilegal. Un documento firmado por el presidente de la República declaraba que el movimiento de reforma era un peligro para el Estado y para el pueblo alemán. El decreto afirmaba: la secta llamada Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, queda disuelta y está prohibida en todo el territorio federal. Sus bienes serán confiscados. Los seguidores de este movimiento se niegan a prestar servicio militar y a saludar al símbolo nacional. Declaran públicamente que no tienen patria, ya que tienen una mentalidad internacional y consideran a todos los seres humanos como hermanos. Dado que la actitud de esta secta tiende a causar confusión, su disolución es necesaria para la protección del pueblo y del Estado. Tras la disolución de la Iglesia en 1936, los reformistas comenzaron a ser arrestados y multados. Iglesias enteras y grupos de creyentes fueron juzgados y condenados colectivamente en procesos que a menudo no duraban más de 45 minutos. Quien realizase los cultos vespertinos en su propio hogar podía enfrentar hasta 6 semanas de prisión.
Cuando Hitler llegó al poder, nuestras iglesias fueron cerradas y disueltas. Uno de los casos más conmovedores es el de Franz Hermann. Nacido en Alemania, participó en la Asamblea General y tenía apenas 43 años. Fue arrestado y murió en un campo de concentración. El delito de Franz Hermann, según la acusación, fue visitar a miembros de iglesia, oficiar bautismos y la Santa Cena y recibir diezmos y ofrendas. El pastor Franz Hermann murió en un campo de concentración en 1942. Falleció por asfixia tras negarse a trabajar en sábado. Y él no fue el único. En Frankfurt, un miembro que participó de la Cena del Señor fue multado con el salario de un mes. Las sentencias de prisión variaban de 1 a 2 años. Desde el momento en que un miembro del movimiento de reforma era condenado por estos tribunales, pasaba a tener antecedentes penales. Muchos niños fueron arrancados de sus padres y colocados en familias nazis. Hay registros de abusos sufridos por estos niños. Mutter Peitz es un caso especialmente impactante. Era muy joven. Fue arrestado y enviado a Auschwitz por varias semanas, pero logró salir del campo. Fue convocado al servicio militar y se negó a alistarse. Y por esa decisión fue ejecutado. Tenía menos de 20 años. La lista de mártires del movimiento de reforma es extensa, entre ellos Alfred Münch, fallecido por inanición en un campo de concentración en 1945, Víctor Pacha, ejecutado a tiros en el otoño de 1943. Anton Gruber, juzgado en Consejo de Guerra en Berlín y condenado a muerte por ser objetor de conciencia en 1943. Roberto Friar, encarcelado y asesinado en 1940. Leander Trena, fusilado el 9 de agosto de 1941 en Brandenburg-Havel. Werner Hermann, arrestado a los 70 años, desaparecido en la prisión de Breslau. Willy Taumann, ejecutado en 1941 en el campo de concentración de Oranienburg. Solomon Sadowski, asesinado por las SS en 1942 a los 35 años. Maria Mariching murió en el campo de concentración de Auschwitz el 25 de noviembre de 1942 a los 58 años. Ranke, condenado a muerte por el Consejo de Guerra. Ernesto Kurner, martirizado en 1944 en el campo de concentración de Sachsenhausen. Dr. Alfred Sis, fallecido en el campo de concentración de Sachsenhausen en 1940. Joseph Blasi, torturado hasta la muerte en Mauthausen en 1943, a los 48 años. Cuando miramos a todos los mártires de nuestra era, especialmente a los jóvenes que murieron solo por saber quién era Jesús, por conocer la verdad, y aún así se negaron a vender su conciencia a cambio de unos pocos años de una vida cómoda en este mundo. Durante una década entera no hubo Conferencia General, no hubo escuelas sabáticas ni cultos abiertos al público. Las reuniones juveniles se silenciaron, las escuelas misioneras cerraron sus puertas. Durante 10 años, los miembros del movimiento de reforma sufrieron persecución, pero nunca dejaron de compartir el Evangelio. Incluso en prisión predicaban con palabras cuando era posible, y cuando no, testificaban con su sufrimiento firme y su fidelidad inquebrantable. Después del final de la guerra, nuestros hermanos en Alemania organizaron 2 conferencias en el mismo año. Qué alegría volver a encontrarse como hermanos y hermanas en el Señor y poder hacerlo en libertad, después de una década de opresión. Cuando la tribulación terminó, llegó el gozo. Las asambleas generales y los congresos han forjado un legado que ha marcado profundamente nuestra historia.
En todos estos eventos, la música sacra y la alabanza han estado siempre presentes, formando parte integral de nuestras reuniones. Siempre me ha gustado mucho la música. Fui bautizado en el movimiento de Reforma el 13 de febrero de 1948 y una de las cosas que me llevó a tomar esa decisión fue un himno que, al ser entonado con tanta belleza, rompió mis prejuicios. Por eso creo firmemente que algunos himnos, cuando se cantan con el corazón, tienen poder para convencer. Personalmente trabajé durante 1 año y medio en el Reformation Hymnal. Hice un propósito en mi corazón que antes de concluir mi mandato, yo vería ese himnario publicado. Y por la gracia de Dios, ese sueño se hizo realidad. Erem ifampitantana miarady iray fosy saina fanay ifankaty iray ainy iray vatsy isaraka sanatry Jesole fazavary mitarika riry tena bebe kuku kaitady izay maso hoavy ane Jesô ka tsy ay ave mifo. La expansión del Evangelio en Brasil y en el mundo está íntimamente ligada a la preparación misionera y a la formación que nuestra juventud ha recibido en las escuelas misioneras. La obra educativa ha sostenido de forma notable el crecimiento del mensaje tanto en Brasil como a nivel mundial. La educación misionera es fundamental, pues ha provisto obreros preparados, misioneros dispuestos a servir en los diferentes campos. Ya en la segunda asamblea de la Conferencia General surgía una preocupación: formar jóvenes como obreros listos para ser enviados a otros países y proclamar el último mensaje de amonestación. En 1931, el Comité de la Conferencia General estudió el establecimiento de una escuela de formación misionera. Esta escuela se inauguró el 1 de abril de 1932. En 1948, durante la quinta sesión de la Conferencia General, se tomó una decisión solemne que en Brasil debía fundarse una escuela de alto nivel, destinada a preparar jóvenes para la obra del Maestro con vistas a la salvación de las almas. Así, el 21 de febrero de 1954, la escuela misionera inició sus actividades. Desde entonces, ha seguido funcionando en Brasil. Comenzó en São Paulo, pasó por Brasilia y regresó a la región metropolitana de Curitiba, donde permanece actualmente. Una de mis mayores preocupaciones era que tuviéramos una escuela misionera en los Estados Unidos en lengua inglesa para que pudiéramos formar misioneros que hablaran inglés y así llevar el mensaje a todo el mundo. Aunque al principio fuera pequeña, lo importante era que existiera y que pudiera desarrollarse con el tiempo. Y hoy, con gratitud, podemos decir que hay pastores en activo que fueron formados en esa escuela. Mi experiencia en el movimiento de Reforma comenzó cuando tenía 16 años.
ingresé en la escuela misionera y comencé a colportar, aunque todavía no era miembro. Yo estaba de camino a Goiânia y me uní a los colportores, comencé a trabajar con ellos allí. Y poco tiempo después, el hermano Carlos Sass llegó para visitar a los colportores. Me buscó y me dijo, David, ven aquí. Maestro, ¿todavía no eres miembro de la iglesia? No, le respondí, aún no me bauticé. ¿Y por qué no? Porque nadie me ha bautizado todavía, contesté. Entonces él me preguntó, ¿tienes alguna duda sobre el bautismo por inmersión? Ninguna, le dije. Entonces, vamos a planear tu bautismo. Fui bautizado en Goiânia por el hermano Francisco de Bay, 4 de noviembre de 1961. La esperanza que une a la administración y a los profesores es que esta institución realmente marque la diferencia en la vida de los jóvenes, y no solo en sus vidas, sino que puedan ser útiles en la iglesia, en la predicación del Evangelio, y también que todo lo aprendido durante su tiempo en la escuela misionera sirva para el crecimiento de la obra. Que el trabajo avance y muchas almas sean alcanzadas por medio del testimonio y del servicio de estos jóvenes. Tanto los maestros como los estudiantes comparten el mismo deseo, que cada uno de ellos tenga éxito en la misión de predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. El evangelismo continúa de forma creativa e innovadora con el objetivo de llevar esperanza y el poder transformador del Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Cómo predicar el Evangelio a personas cuya mayor preocupación es el hambre, ¿no? Muchas veces encontramos familias que apenas tenían 2 comidas al día, solo arroz. Nos preguntábamos, ¿no?, ¿cómo compartir el mensaje de salvación con alguien que tiene el estómago vacío? ¿En qué estado mental estará esa persona para recibir el Evangelio? ¿Podrá comprender de verdad lo que Dios quiere transmitirle? Recordé a muchos misioneros que se preocupaban primero en aliviar la parte que más clamaba, el hambre. Comenzamos entonces proyectos enfocados en la agricultura orgánica. Sentíamos que cualquier conocimiento que les ayudara a mejorar sus medios financieros, como aprender a hacer una huerta para vender vegetales y alguna fruta en el mercado, sería una verdadera bendición para ellos. Primero las personas necesitan sentirse amadas, luego todo se vuelve más simple. Cuando te acercas con la intención de ayudar, de tender la mano y lo haces sin imponer, sin un interés escondido, sin decir ven a mi iglesia, entonces el Evangelio puede ser recibido de verdad. El mensaje de Cristo no debería llegar con presión, sino con sencillez, a través de pequeños gestos, de actos cotidianos que nacen del amor genuino. Y eso, para mí, es el Evangelio en su forma más práctica. No hay límites para lo que Dios puede hacer a través de una persona que se deja a un lado y le da espacio al Espíritu Santo para obrar en su vida, una vida completamente consagrada a Dios. No es necesario ir muy lejos para hacer la obra misionera. Hubo una situación que nos conmovió profundamente. Ocurrió en Australia con 2 hermanas ya de edad avanzada. Ellas dijeron, nos encantaría ayudar, ¿no?, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Ya no podemos salir. Entonces tomaron una decisión sencilla pero poderosa. Vendieron cosas que tenían en casa y que ya no usaban. Cuadros, porcelanas, jarrones. Y fue increíble, ¿no? Reunieron una cantidad que ni ellas mismas imaginaron. Reunieron más de $3,000 australianos. Para nosotros fue algo profundamente conmovedor, una prueba viva de que Dios siempre está al mando, sin lugar a dudas.
comenzaron a circular rumores de que éramos satanistas. Se decía que nadie debía siquiera aceptar nuestros folletos, pero los niños, ellos estaban abiertos, a diferencia de los adultos. Los adultos ya vienen con ciertos estereotipos, con ideas fijas, difíciles de cambiar. Fue entonces que nos dimos cuenta de algo. Trabajar con los niños era lo más sencillo y efectivo. Así que comenzamos el trabajo misionero en la aldea. Empezamos a invitar a los niños para que se congreguen con nosotros. Esa fue la primera semilla que plantamos en esta región por medio de la escuela sabática. No existía ningún conocimiento del adventismo allí. Desde los cantos, la forma de cantar, todo era diferente. La gente amaba nuestra música. Decían, esta música es diferente. Por eso no debemos subestimar nuestra música ni tratar de disminuirla, diciendo que es anticuada. También me gusta animar a los jóvenes que crecieron en la iglesia. Puede que piensen que una canción simple no tiene valor. Pero para quien la escucha por primera vez, es como oro puro. El mayor desafío que enfrentamos en la comunidad fue que, para empezar, no conocían el sábado. Decir sábado era algo extraño para ellos. ¿Qué es eso?, preguntaban. Con los niños, en cambio, ocurrió lo contrario. Estaban entusiasmados. Se animaban unos a los otros a venir. Les encantaba estar en la iglesia. Así que nuestro trabajo se centró sobre todo en los más pequeños. Un sábado, mientras estábamos en el culto, llegó un hombre mayor con 2 niños pequeños. Se arrodilló durante todo el servicio. No quiso sentarse. Simplemente permaneció de rodillas con sus 2 hijos. Y al final nos dijo que quería que sus hijos se unieran a la iglesia. Ese anciano nos dijo, les entrego a estos niños, por favor, cuídenlos. Esa fue la última vez que lo vimos en la iglesia. Solo vino una vez, dejó a sus hijos y esos niños siguen hoy en la iglesia. Uno de ellos es el presidente de campo y un anciano ordenado. El otro es obrero bíblico. Hoy el trabajo ha crecido tanto que ya hay 3 grupos organizados. La iglesia de Numbi, por ejemplo, está en camino hacia uno de los patrimonios nacionales, el Kruger National Park. Nuestra iglesia queda a solo unos pasos de la entrada al parque. Así que si alguna vez visitas el Kruger National Park, recuerda, hay una iglesia justo al lado de la puerta principal. El proyecto es una iniciativa como una estrategia de evangelización desde el arte. Caracteriza un personaje llamado Doña Jamilia Gelis Conviviendo, con el deseo de llevar la palabra de Dios desde otra perspectiva. Se realizan talleres teórico-prácticos donde padres e hijos tienen la oportunidad de fortalecer sus vínculos afectivos. El contenido prácticamente del taller, o el libreto del personaje, que maneja una dialéctica costumbrista tradicional del lugar, del departamento de Boyacá, narra de forma sencilla, ¿no?, y comunica, interactúa con los asistentes. Su narrativa está construida con base en los testimonios y en la palabra de Dios. Bueno, nosotros sencillamente vamos y presentamos el proyecto como una forma de querer abordar las diferentes problemáticas de carácter psicosocial y querer aportar un granito de arena a la reconstrucción del tejido comunitario, que pues se ha visto afectado, ¿no?, por la pérdida de valores, por la falta del conocimiento de la palabra de Dios al interior de la familia. Entonces, nuestro objetivo principal es poder fortalecer la familia. Hemos tenido la oportunidad de impactar diferentes grupos poblacionales. Hemos trabajado con todo el sector educativo, universidades, colegios del sector privado, del sector público, al igual que el sector empresa, también público y privado. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con la población privada de la libertad en los institutos penitenciarios. Hemos podido trabajar con población vulnerable también, desplazada por la violencia, trabajadores sexuales, la comunidad LGTBI.
podemos nosotros hablar de una forma muy libre y muy amplia el conocimiento de la palabra del Señor. Antes de comenzar algún taller, pedimos la dirección de Dios, pedimos que el Espíritu del Señor se haga presente. Podemos ver en el desarrollo del taller cómo el Señor toca fibra, sensibiliza a padres, a madres, frente a la importancia, ¿no?, que ellos tienen de edificar y construir el carácter de sus propios hijos, de educar por el ejemplo. Un esposo pidiendo perdón a su esposa por su mal comportamiento. Abordamos muy frecuentemente que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces muchas personas son realmente inducidas a reconsiderar su actitud, su conducta, su comportamiento. Vemos cómo las familias se reconcilian y eso para nosotros es muy gratificante. Y su interés por seguir recibiendo asesoría. Entonces ahí tenemos la oportunidad de ofrecer el curso bíblico Hogar y Familia. Los interesados que salen después de cada taller son muchos, porque las necesidades al interior de cada hogar son bastantes. Los padres desean recibir instrucción en cuanto a las pautas efectivas de crianza, por ejemplo, ¿no? Los padres pues reciben una asesoría, al finalizar el taller, algo más personalizado, ¿no? Nosotros nos encargamos de los talleres, hacemos ese impacto, esa sensibilización. Algo que tenemos hoy día es el club de lectura, donde nos reunimos de manera personalizada o colectiva semanalmente y estudiamos libros inspirados, como El deseado de todas las gentes. Es uno de los libros que estamos estudiando, estamos analizando a profundidad y que ha impactado la vida de muchas personas. El Señor nos ha dado una diversidad de talentos, de dones, de habilidades. Yo creo que la clave está en querer compartir a otros el Evangelio, contar a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Entonces, si hemos podido degustar y deleitar el amor de Dios, pienso que no hay barreras. El cuidado integral que une el tratamiento del cuerpo, la mente y el alma ha sido una parte fundamental en la historia del movimiento de Reforma. Después de la caída del régimen comunista en Rumanía en 1989, los hermanos de nuestra iglesia sintieron un fuerte deseo de llevar información de salud a los enfermos del país. Su anhelo era que las personas pudieran alcanzar la sanidad mediante la experiencia personal, aplicando tratamientos naturales simples y adoptando un estilo de vida saludable. Así nació el Eden Brisa Institute, Centro de Medicina Natural y Preventiva. Durante la pandemia de COVID-19 nos vimos obligados a cerrar la institución, pero Dios la sostuvo. Él sigue siendo el único al mando aquí. El Evangelio no es solo una filosofía, también es un tratamiento para el alma y para el cuerpo. Un paciente de mi ciudad natal, tras pasar más de 2 semanas con nosotros, me dijo: Señor, nunca en mi vida he oído ni visto algo como lo que viví en este sanatorio. Nuestro deseo no es solo que los pacientes se sanen por un tiempo, sino que encuentren una sanidad que dure por toda la eternidad. Durante mi gestión buscamos con empeño un lugar que fuera verdaderamente adecuado para la sede de la Conferencia General y finalmente conseguimos un lugar apropiado donde hoy se encuentra la sede en Roanoke, Estados Unidos. Ayudamos a limpiar el terreno porque todo aquello era un bosque. Los hermanos también colaboraron. Cada país, según sus posibilidades, aportó su parte para que la construcción de la sede de la Conferencia General se hiciera realidad.
Cuando comenzó el COVID, hace 5 años, en 2020, fue un momento muy especial. Habíamos hecho planes para entrar en al menos 5 nuevos países durante el nuevo periodo que apenas comenzábamos. Pero entonces llegó el COVID y me preocupé profundamente por la situación de la iglesia. Pensé, ¿cómo vamos a hacer obra misionera ahora? ¿Cómo vamos a entrar en esos 5 países que nos habíamos propuesto alcanzar? Estaba tan preocupado que llamé al comité financiero de la Conferencia General. Llamé al tesorero y le dije, reúnanse con el comité, necesitamos reducir gastos. Terminó el primer trimestre y pregunté al tesorero, ¿cómo están las finanzas de la Conferencia General? Y él respondió, el Señor nos ha bendecido, ha sido el mejor trimestre desde que soy tesorero, alabamos al Señor. Y añadió, ni siquiera recorté los sueldos porque no fue necesario. Luego vino el segundo trimestre. Lo llamé nuevamente y me dijo, este trimestre fue mejor que el anterior. Y resumiendo esta historia, el Señor nos bendijo tanto en esos años que pensábamos que serían de crisis, que pudimos terminar el edificio del centro educativo de la Conferencia General, saldar todas las deudas y recibir muchas más bendiciones. Y los 5 países que nos habíamos propuesto alcanzar terminaron siendo 15. Cerramos ese periodo alcanzando 15 nuevos países donde antes no existía la Reforma. Y hoy la Reforma está allí. Con eso entendí el mensaje de Dios. Yo guío a la iglesia. Es mi iglesia. No importa la crisis. Si yo quiero abrir las puertas, las abriré. Solo tienes que confiar. Una y otra vez nuestros hermanos han enfrentado desafíos por escoger mantenerse firmes en su fe. La guerra presentó pruebas significativas desde los inicios del movimiento de reforma y 100 años después, esos desafíos continúan. Lamentablemente, hace más de 3 años que la guerra asola Ucrania y ahora, al entrar en el 4º año de conflicto, la situación se ha vuelto aún más difícil, ya que un número cada vez mayor de personas está siendo movilizado para el ejército. Entre ellas, 2 son obreros bíblicos y 3 son miembros laicos de nuestra iglesia. Se encuentran ahora en centros de entrenamiento y unidades militares. Ninguno de ellos ha prestado juramento militar, ninguno ha tomado armas. Aún así, con la ayuda de Dios, la iglesia en Ucrania sigue viva, la iglesia continúa su labor. Y en este tiempo tan duro de guerra, ayudamos a quienes han sido desplazados de las zonas de combate. Estamos reconstruyendo viviendas dañadas por la guerra dentro de nuestras posibilidades y con el apoyo de muchos colaboradores. Cada día ayudamos a personas en el centro de asistencia y en otros lugares. Reunimos refugiados y realizamos cultos con ellos, procurando no solo hablar de lo material, sino también de lo eterno, de lo espiritual. Cada uno desde su lugar hace lo posible para que este mal, este desastre que nos ha alcanzado termine cuanto antes. Por supuesto, esto nos lleva a orar más, a orar no solo por la paz, por la cual oramos constantemente, sino también por nuestro estado espiritual, porque estos acontecimientos nos muestran que queda poco tiempo. Esto no nos toma por sorpresa, ni es algo nuevo para nosotros. Ya ha ocurrido antes en la historia de la Iglesia de la Reforma en Ucrania y en estas regiones. Tengo en mis manos un libro que narra cientos de historias reales de personas que creyeron en el Señor, que le siguieron fielmente y que sufrieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sufrieron precisamente por su fidelidad al Señor. Hoy ha llegado el momento en que las nuevas generaciones deben pasar por pruebas similares. Que el Señor nos ayude. Nuestra única esperanza está en Él.
En el libro de Génesis encontramos 3 instituciones: el matrimonio, la dieta original y el sábado. Isaías 58 dice que el pueblo de Dios en los últimos días será un pueblo de reformadores. Y el espíritu de profecía afirma que en el tiempo del fin, toda institución debe ser restaurada. Por eso, una de las principales misiones del pueblo de Dios, más allá de evangelizar, es precisamente esa: restaurar estas instituciones, restaurar el matrimonio a su propósito original, restaurar la dieta que fue dada en el principio y restaurar el sábado como día santo del Señor. Ser reformador significa ser alguien que reforma. Y la obra final del pueblo de Dios es revelar el amor divino entre los hermanos dentro de los hogares y en las familias, para que por medio de ese testimonio el mundo pueda ser alcanzado. El movimiento de reforma no fue construido por fuerza humana. Es el Señor quien ha guiado su iglesia a lo largo de estos 100 años. Por eso, nunca debemos perder de vista nuestra identidad como iglesia, como un pueblo llamado a defender la verdad con amor, a sostener los principios de la Biblia y a mostrar al mundo que nos estamos preparando para vivir con Cristo en un mundo mejor que este. Por la gracia de Dios, levantémonos y resplandezcamos. Seamos verdaderos reformadores y no solo una sombra de lo que Dios nos llama a hacer. Nuestra iglesia pudo haber comenzado oficialmente aquí, en Gotha, pero su misión continúa a través de cada uno de nosotros.